Glasgow, una ciudad cosmopolita, bulliciosa y llena de energía, fundada en el siglo VI, con una mezcla fascinante de leyenda y modernidad, la mayor ciudad de Escocia, con una rica historia y una vibrante vida contemporánea, con algunos de los mejores locales de música del Reino Unido y un destino turístico popular. Glasgow es la ciudad más grande de Escocia y la tercera del Reino Unido. Está situada a orillas del río Clyde en las tierras bajas del oeste de Escocia. Museo o Arte Galería, estamos en el Kelvingrove. El Museo Kelvingrove Art Gallery en Musea es una institución cultural de vital importancia para Glasgow y Escocia. Su amplia colección, su importancia histórica, su popularidad turística, su papel en la promoción de la cultura y las artes, su sentido de identidad, su acceso gratuito y su impacto en la comunidad lo convierte en un tesoro invaluable para la ciudad y la nación. El edificio en sí es una obra de arte construido en el estilo barroco español con dos torres inspiradas en la Catedral de Santiago de Compostela. Fue inaugurado en 1901 y se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Alberga una de las colecciones de arte cívico más grandes de Europa, con más de 8.000 objetos en 22 galerías temáticas. Arte europeo desde el siglo XIII hasta el siglo XX, incluyendo obras de maestros como Rembrandt, Van Gogh y Dalí. Historia natural, armas y armaduras, cerámica, plata y mucho más. Una de las colecciones más importantes de escuelas holandesas y flamencas de pintura del siglo XVII en el Reino Unido. Obras del artista escocés Charles Mackintosh, la famosa obra de Salvador Dalí, Cristo de San Juan de la Cruz. Sir Roger, el elefante asiático, una de las atracciones más populares del museo. Abarca una amplia gama de épocas, culturas y disciplina. Esto lo convierte en un recurso invaluable para la investigación, la educación y el disfrute del público. La taxidermia de animales embalsamados en el museo ha sido objeto de debate en los últimos años. Algunos la consideran anticuada y perturbadora, mientras que otros la defienden como una forma valiosa de educación, conservación y una forma de arte, proporcionando información educativa sobre la anatomía, el comportamiento y el hábitat de los animales. La taxidermia es un tema complejo con argumentos válidos a favor y en contra. ¿Y cuál es tu opinión de este tema? Danos tu comentario en la parte de abajo del video. Sir Roger, un elefante asiático disecado, nació en la India en 1867 y fue capturado cuando era joven. Fue traído a Glasgow en 1872 y vivió en el zoológico de la ciudad hasta su muerte en 1900. Fue disecado y donado al museo, donde ha estado en exhibición desde entonces. A 15 minutos caminando, vamos para la Catedral de Glasgow, una impresionante catedral gótica, una de las más importantes de Escocia, y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad, con la estatua de James Lumsden, que era conocido como el Caballero de Arden. Ocupó varios cargos públicos en Glasgow. La Catedral de Glasgow es la más antigua no insular de Escocia y el edificio más antiguo de Glasgow. El título de catedral es honorífico e histórico, cuando todavía era sede del arzobispado de Glasgow e iglesia madre de la arquidiócesis de Glasgow, hecho que cambió durante la reforma escocesa del siglo XVI. De hecho, la Catedral de Glasgow y la Catedral de St. Matthews en las Islas Orcada son las únicas catedrales de Escocia que han sobrevivido a la reforma escocesa. La Catedral de Glasgow, conocida como Catedral de San Mungo, se alza imponente en el corazón de la ciudad como un faro de historia y belleza arquitectónica. Sus muros de piedra arenisca han presenciado siglos de transformaciones, desde sus humildes inicios como una pequeña iglesia del siglo VI hasta convertirse en la magnífica catedral gótica que conocemos hoy en día. Está intrínsecamente ligada a la figura de San Mungo, patrono de la ciudad. Se dice que el santo fundó una iglesia en el mismo lugar donde hoy se encuentra la catedral, alrededor del año 560 después de Cristo. A lo largo de los siglos, la iglesia original fue reemplazada por estructuras más grandes y elaboradas, reflejando la creciente importancia religiosa y cultural. La catedral actual, construida entre los siglos XIII y XV, representa una obra maestra de la arquitectura gótica. Sus majestuosas torres, sus vidrieras adornadas y sus bóvedas de crucería crean un ambiente de solemnidad y belleza
incomparable. La catedral alberga una rica colección de tesoros, incluyendo la tumba de San Mungo, criptas medievales y un impresionante coro tallado en madera. A pesar de haber enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia, incluyendo incendios, saqueos e incluso la reforma protestante, la catedral de Glasgow ha perdurado como un símbolo de la fe y la resistencia de la ciudad. Hoy en día, la catedral es un popular destino turístico y un lugar de culto activo para la Iglesia de Escocia. Es cierto que Glasgow ha tenido una reputación de ser una ciudad fea en comparación con otras ciudades de Escocia, sin pasar por alto que es reconocida por la UNESCO como la ciudad de la música por los numerosos festivales que se celebran durante todo el año. Pero veo una ciudad limpia y bonita con los brazos abiertos para el turismo y llegamos a la plaza principal de Glasgow, la York Square, y en época decembrina la magia se apodera de su centro y la convierte en una escapada perfecta de fin de semana. Este gran espacio público se llena con más de 50 puestos de comida, artesanía y atracciones locales de todo el mundo. Y en un mercadillo de estos no faltan los juegos de entretención y la noria. Y recordemos que es el preciso momento para suscribirnos al canal si no nos hemos suscrito y darle clic a todas para que nos llegue notificación de nuevo contenido. También la pista de patinaje en el hielo, un disfrute pleno de invierno en familia. En las noches, la ciudad se transforma en un país de las maravillas invernales. A 20 minutos nos dirigimos al Museo Riverside junto al río Clyde. El edificio del museo en sí es una obra de arte. El diseño moderno y vanguardista del museo lo convierte en un lugar agradable para visitar. La entrada al museo es gratuita, lo que lo convierte en una opción económica para visitantes con un presupuesto limitado. El museo alberga una amplia colección de objetos relacionados con el transporte, desde carruajes tirados por caballos hasta trenes y aviones. Esta colección es única en el Reino Unido y ofrece una fascinante visión de la historia del transporte en Glasgow y Escocia. La evolución de la tecnología ferroviaria en Escocia a través de una colección de locomotoras de vapor y diésel. La exposición incluye la icónica locomotora de vapor Fly Scotsman. Retrocedamos en el tiempo y observemos la evolución de los carros y carretas utilizados para el transporte de personas y mercancías antes de la llegada de los automóviles. Colección de motos clásicas de diferentes épocas y marcas, desde modelos icónicos hasta ejemplares únicos. The Tanching Glemley es un museo independiente, propiedad de Tanching Glemley Trust, dedicado a la preservación e interpretación de Glemley, así como la historia marítima del área local. Se construyeron cientos de barcos en los exitosos astilleros de Glasgow, pero el Glemley es ahora uno de los 5 que permanecen a flote en el mundo y en el único en el Reino Unido. La Universidad de Glasgow, fundada en 1451, es la mayor universidad de las 3 que tiene sede en la ciudad de Glasgow, Escocia, en el Reino Unido. Es la universidad de renombre por la calidad de sus estudios y por la investigación. Es una de las universidades más antiguas de Escocia. Y al otro lado del río Clyde, a 6,8 millas, nos vamos para Silverburn Shopping Center. Es el 5º centro comercial fuera de la ciudad de Glasgow. Está ubicado junto a la autopista M77, lo que lo hace fácilmente accesible a Pollokshaw. Este centro comercial es otro de los más grandes de Glasgow. El centro comercial es propiedad de Hammerson, una importante empresa británica de centros comerciales y propiedades comerciales. Ofrece más de 150 tiendas, incluyendo marcas populares como John Lewis, Marks y Spencer y Next. Tiene una variada oferta gastronómica con más de 20 restaurantes y cafeterías. También cuenta con un Cineworld múltiples de 14 pantallas y un gimnasio. El almuerzo en un centro comercial va a ser hamburguesa. Nos vamos de Edimburgo y partimos rumbo a Glasgow. El recorrido atraviesa un paisaje en su mayoría llano, con algunas colinas bajas a lo largo del camino, con 46.9 millas o 75.48 kilómetros de distancia. Y llegamos a Glasgow. Nos podemos solo quedar 3 horas en este sitio. Se paga por internet para que no nos vayan a sancionar. Dicen que los residentes con un permiso especial pueden quedarse más tiempo. Nosotros aquí estamos esperando que se haga el check-in para poder ingresar al hotel.
Siempre en estos hoteles nos dejan como una cafetera, café y algunas cositas para comer. Eso va incluido dentro del servicio. El desayuno lo contratamos aquí mismo en el hotel. Me recomendaron no quedarme en Glasgow por ser fea y sucia, pero la belleza es subjetiva y la verdad, Glasgow me encantó. Tiene una rica historia y un carácter único que la hace atractiva y hermosa. Con lo que has visto en el video, ¿cuál es tu comentario? Estamos en una pista de Puntra. Esto es un circuito por impulso y de esto hay campeonatos nacionales. Con el campeón nacional de BMX en el 2008 en España. Tommy, cuénteme esta pista que tenemos en nuestra espalda. Bueno, estamos aquí en Glasgow. Este es el circuito donde en 2023, en agosto, se hizo el campeonato del mundo de BMX. Y aquí es donde vienen todos los equipos nacionales a entrenar durante el invierno y a pasar sus pretemporadas. El estanque del NatWest Marble Boat Club se ha convertido en un hermoso lago frecuentado por patos y cisnes. Es un cambio positivo que beneficia tanto a la comunidad local como al ecosistema del lugar. Pero son muy grandes. La verdad es que intimidan un poquito. Y vamos a conocer las vacas peludas de las tierras altas de Glasgow. El ganado se caracteriza por estar muy bien abrigado por el frío que se tiene en esta zona. Se caracterizan por su pelaje largo y grueso que puede ser de color negro, marrón o rojo o combinación de estos. También tienen cuernos largos y curvados y una constitución robusta que les permite vivir en las duras condiciones climáticas de las tierras altas de Escocia. Al lado de las vacas peludas, porque es como una raza bien característica. En Colombia no se ve ese tipo de vacas. Aquí está esta escultura de un perro. Desde Escocia nos pasamos para Irlanda, pero en ferry. Desde Glasgow nos esperan 88.85 millas o 143 kilómetros hasta Los Ryan Piers Pristina Line Cape Ryan. El ferry parte a las 7 de la noche, por eso tomamos la vía en horas de la noche. Estamos ya dentro del ferry, es un gran barco. Caben más de 200 vehículos. El sitio es muy bonito, hay restaurantes, hay centros comerciales pequeños. Estamos en la sección fumadores, esto es parte de afuera. Hace mucho viento y mucho frío, vamos para adentro. Después de 2 horas 45 minutos llegamos al muelle de Stenalin en Belfast y esperamos nuestro turno en la fila para poder salir y llegamos a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, una ciudad vibrante y llena de historia, con una rica cultura y un ambiente acogedor ubicada en la costa este de Irlanda del Norte. Belfast ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, pasando de ser una ciudad marcada por el conflicto a un destino turístico popular y un centro de innovación y creatividad, y será uno de nuestros próximos videos.